Las enseñanzas de Jesús sobre el más allá, si usted recuerda las dos anteriores, eran el mismo título, solamente las parábolas de las enseñanzas sobre el más allá, primera parte, segunda parte, y ahora vamos a concluir con las últimas enseñanzas de Jesús, pero enfocado, hermanos, de estar listos para la venida de Cristo. Dentro del desarrollo de la lección del día de hoy, vamos a hacerlo un poquito rápido, porque así nos da el tema. Son 8 puntos que vamos a platicar, que vamos a estar interactuando el día de hoy, así que tenga su Biblia ahí abierta en los Evangelios. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Si usted recuerda, hermanos, el Evangelio de Mateo está escrito directamente o interpretativamente hacia los judíos, el libro de Marcos está escrito hacia los romanos, el libro de Lucas está escrito hacia los griegos y el libro de Juan está escrito para todos. Entonces, dentro de las interpretaciones, usted puede observar que aun cuando está dirigido a ciertos grupos, siempre está llamado a lo mismo, a una promesa de que Cristo regresaría por su pueblo. Nosotros tenemos que ver, hermanos, si somos parte de ese grupo que tiene que estar preparado para la venida de Cristo, o aún nos falta mucho sobre esa preparación. Vamos a empezar, hermanos, leyendo sobre las enseñanzas primeramente del libro de Juan. En el capítulo 14 del libro de Juan, si usted lo tiene ahí, es un evangelio que está dirigido hacia todos. Nuestra hermana le dio lectura en parte de los evangelios. El libro de Juan, en el capítulo 14, sí lo tiene en esa parte. En el verso 3, estamos viendo, hermanos, cómo hay una preparación. Yo no sé si usted en algún momento en un proceso de viaje, siempre usted está preparándose para ese viaje. Yo creo que si a usted le dicen el día de hoy que mañana usted va a salir de viaje, va a salir de la ciudad, usted se prepara con tiempo. Usted dice, ¿sabes qué? Ya va a llegar la hora, me dijeron que a las 6 de la mañana van a estar llegando por mí. Entonces usted en la tarde, en la noche, empieza a observar cómo el sol empieza a cambiar, empieza a atardecer, empieza a anochecer, y usted en su mente empieza a decir, bueno, ya llega el momento que tengo que estar preparado porque la hora llega que vienen por mí y yo tengo que salir. Si usted va a un aeropuerto, en un aeropuerto cuando usted llega a la central donde le revisan sus documentos y luego tiene que pasar por la aduana, y luego sobre la aduana tiene que pasar ya por el pasillo, y luego sobre la entrada tiene que haber todavía otra revisión. Tiene que haber ciertos tiempos. Si usted no llega a cierta hora donde checan los documentos, si no llega a cierta hora en la aduana, a usted no le permiten avanzar a la última etapa para subir a un avión. Usted necesita llegar con tiempo. Y a veces siempre se ha existido los problemas de que la gente dice, pero la tolerancia de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Bueno, nosotros tenemos que observar que Cristo tiene una tolerancia sobre el mundo completa. Pero cuando Él venga, Él no va a esperar más, no. Él nos está dando las herramientas para nosotros saber que el día está llegando. Ese traslado de la etapa del recordatorio es lo que nosotros vamos a observar este día en la palabra de Dios. Porque nosotros podemos decir, Cristo viene. ¿Y por qué decimos que Cristo viene? Bueno, el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 3, ahí está establecida la promesa de Jesucristo. ¿Lo tiene abierto, hermanos? Le damos lectura. Voy a leer del verso 2 para entender el contexto al llegar al verso 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Y entonces está el punto y el coma, está separado el enunciado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dentro del punto principal, hermanos, es que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿usted cree en la promesa de Jesucristo? ¿Usted cree que Él regresará? ¿Usted cree que Él está a las puertas? Aquí dentro de la palabra dice que los discípulos estaban temerosos porque Jesús había dicho que Él partiría de la tierra, que Él ya no estaría con ellos. Y ellos estaban turbados en su corazón.
A veces, hermanos, el día de mañana siempre nosotros en nuestro corazón siempre está el temor. ¿Qué viene para mañana? ¿Qué es lo que se acerca a nosotros? Y los discípulos tenían ese temor, pero Jesucristo les hizo una promesa. Y esa promesa sigue manteniéndose no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Él estableció en su palabra, el escritor lo leyó porque fue testigo, lo escribió, perdón, porque fue testigo de las palabras de Jesús. Y Jesús les dice, voy pues a preparar un lugar. Ahora, ¿usted cree que aún el lugar no está preparado? Yo creo, hermanos, que el lugar está listo. Ahora aquí la pregunta es, porque dijo el Señor, y regresaré, y donde yo esté, quiero que ustedes estén. Aquí la pregunta, hermanos, es, ¿nosotros estamos preparados para cuando Cristo venga y cumpla esta promesa? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para escuchar su voz? Bueno, esa es la interrogante de la enseñanza sobre el más allá determinado el día de hoy. Si nosotros hacemos un cuestionamiento o una pregunta sobre la eternidad, ¿nosotros estamos preparados para la eternidad? ¿O solamente estamos desarrollando el camino de lo que nos han dicho? ¿Sabe? Los discípulos mismos tenían la duda. Tomás, aquí dentro de la palabra, si usted lo está leyendo ahí, le cuestiona a Jesús. Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos. Así le dijo Tomás. Siempre Tomás será el recordado como aquel hombre de falta de fe, como aquel que no creía. Pero sabe, hermanos, tuvo el valor de preguntar. Y preguntaba directo. Y Jesús, en su misericordia, le abrió más el panorama. Le enseñó las cosas a él. Cuando hacía la pregunta a Tomás, ¿y a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber nosotros el camino? ¿Cómo podemos saber cómo llegar a donde tú vas a estar? Y ahí es donde ilustra las tres frases de la palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, hacemos un paréntesis. Yo quiero que usted me diga, hermanos, ¿por qué usted cree que Jesús es el camino? Para llegar al cielo. ¿Por qué Él es la verdad? ¿Por qué Jesús, si Él es el camino, para llegar a las moradas celestiales, ¿por qué nosotros creemos que Él es la verdad? ¿Por qué cree usted, hermanos, que Jesús es la verdad? ¿Por qué lo cree? Porque Él resucitó, porque Él entregó su vida sobre todos, aún en la cruz, dice la Escritura, que Él pidió misericordia como primera frase, ya estando en la cruz, y le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él en su misericordia y en su amor estaba presentando la verdad. ¿Y por qué es la vida? Porque en Él venció la muerte. Entonces, hermanos, nosotros creemos en Jesús, pero no nada más nos falta, no nos más tenemos que creer, tenemos que desarrollar que Jesús está en nosotros. Y el nacimiento es el constante cambio de nuestro corazón. Nosotros podemos decir que conocemos la verdad, que conocemos el camino, que conocemos la vida, pero ¿la conocemos realmente o la vivimos realmente? Ahí es la disyuntiva, porque para nosotros estar preparados cuando Cristo venga, nosotros tenemos que vivirlo, no solamente conocerlo. Dentro de las frases de los tiempos que nosotros vamos a ver, entramos al primer punto. El primer punto contempla las señales y seguridad del retorno de Cristo. Si usted pudo leer un poquito la lección, vamos a estar viendo los 4 evangelios en diferentes puntos. El primero va a ser el evangelio de Mateo en el capítulo 24. Mateo en el capítulo 24 nos está enseñando sobre la seguridad de que Cristo va a regresar. Pero recuerde una cosa, Mateo está hablando a los judíos, está hablando a la casa de Israel, de acuerdo a la interpretación. Si usted tiene ahí el Evangelio de Mateo, le vamos a dar lectura para desarrollar nuestro estudio y así darle un seguimiento a la lección del día de hoy.
Mateo 24, del 29 al 35. La venida del Hijo del Hombre. Es inminente, dice la Escritura, que habría una tribulación. Pero determina 3 señales dentro de la palabra. ¿Ya lo tiene? Dentro de las señales que nosotros podemos ser testigos y podemos observar, dice la Escritura en el verso 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa cada una de las señales que Dios estableció a través de la Escritura? Son señales que nosotros podemos observar con nuestros sentidos, podemos escuchar. Si usted recuerda, hermanos, somos testigos de que han existido eclipses de sol, de luna y demás, donde se ha oscurecido la tierra, donde la tierra ha existido también tormentas naturales, tormentas del desierto, tormentas, y todo eso ha efectuado, según la ciencia, la oscuridad del sol, la oscuridad en la noche y todo esto. ¿Qué se refleja? Hace más de 2000 años, de acuerdo a la teología, Jesús estaba escribiendo y diciendo, habrá señales. Estas señales hoy se están dando. Si usted está observando estas señales, ¿cómo debemos nosotros de participar sobre las señales que Jesucristo está exponiendo en la palabra? ¿Cómo? Preparándonos, desarrollando una preparación, estar listos. La Escritura nos dice, tenemos listo el aceite en nuestro corazón, tenemos nuestra lámpara, que es la palabra, pero esa palabra la tenemos dentro de nosotros, con aceite preparado. Es decir, ¿estamos preparados para escuchar la voz de Dios? ¿O creemos, lamentablemente, escuchar la voz de Dios, pero realmente no conocemos la voz de Dios? Eso es como que la pregunta directa para cada uno de nosotros. Porque las señales son puestas ya en la vida cotidiana. Ahora, nosotros también, para hablar de la palabra, necesitamos conocer la palabra. Y sabe, hay una de los evangelios, de las cartas, de las epístolas a las iglesias que escribe Pablo, aquí también señala, antes de que venga Cristo, dice, la iglesia tendría una señal establecida como llamada la apostasía. Y la apostasía, ¿qué es para usted o qué cree que es la apostasía dentro de la iglesia? La mentira, ¿qué más? La ambición, la falsa palabra. Es decir, cuando la iglesia está solamente reflexionando sobre una palabra, pero no sintiendo la palabra, porque esto lo vamos a seguir viviendo. Y si nosotros no estamos tomados de la mano de Dios, incluso entre nosotros mismos puede caer la apostasía. Ahora, debes de tomar en cuenta, la apostasía siempre está tocando la puerta de cada uno de nosotros. Ahora el punto es, ¿nosotros estamos preparados para cuando la apostasía toque nuestro corazón? Y seamos nosotros aquellos que rechacemos esa apostasía. Esos son los señales que se deben de cumplir en su momento. Y son señales, hermanos, que se están cumpliendo alrededor del mundo. Los falsos maestros surgen, los falsos apóstoles surgieron, los falsos discípulos también eran parte. Siempre hay una semejanza, ¿no? Porque dicen, Judas, uno que fue discípulo de Jesús abiertamente, dice, lo traicionó. Es decir, que también dentro de la casa de Dios puede existir esa traición. Entonces nosotros debemos de observar que cuando exista todos estos puntos alrededor de nosotros, tenemos que estar alertas de que pronto será la venida de Jesucristo. Muchos dicen, y la carta de Pedro lo escribe también, para muchos dice, está la promesa muy lejos, porque se ha hablado del advenimiento de Jesús, se ha hablado de su venida, dice, pero no se ha cumplido, y han pasado muchos y muchos años. Este Pedro lo escribió, imagínense, ahí cuántos años habían pasado de que Jesús no estaba con ellos, y que ellos ya estaban preparados y listos y querían ver al Mesías de nueva cuenta, a Jesús. Y ya estaban diciendo, ya tardó mucho. Ahora imagínense nuestro tiempo, cuando el mundo dice, olvídate de Jesús.
es un invento de la política, de la historia, de los hombres empresarios y demás. Es un invento. ¿Pero realmente usted cree que Jesús es un invento? ¿Que Dios es un invento? Por eso hacía la ilustración hace varias semanas donde decía aquel hombre predicador cuando le cuestionaban, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a ese lugar fuera de esta tierra y lleguemos y nos digan, ¿sabes qué? Jesús no existió. Y él decía, bueno, pues yo viví bien, conviví bien, traté bien a la gente, y si paso de esta vida y Jesús no existe, no perdí nada, no perdí nada. Dice, pero imagínese usted, si usted no cree en Él, si usted no lo quiso buscar, si usted no lo quiso conocer, y Jesús existe, usted perdió todo. Y eso es la forma que nosotros debemos de verlo, si quiere usted llamarlo de esa manera. Pero si usted está ligado a Dios, usted está confiado de que Cristo existe, y de que Él murió en la cruz, y que Él está a la diestra del Padre, y que está ya preparado un lugar para usted, para mí y para todos aquellos que quieren seguir su camino. Porque no es exento alguien del mundo, hermanos, para entrar a esas moradas celestiales. Todos tienen esa posibilidad. Porque estas señales no solamente las ve usted, o las veo yo, o las ve el pueblo de Israel. Estas señales las ve el mundo entero. El mundo entero es testigo de que Cristo está a las puertas. El mundo entero ha visto cómo el sol se oscurece, la luna se oscurece, la luna no sale, cómo las estrellas caen, cómo aquellas llamadas estrellas fugaces empiezan a aparecer en diferentes partes del mundo, cómo a través de las redes en ocasiones hay videos donde inconscientemente pasan las estrellas, donde caen sobre la tierra. Son señales de los últimos tiempos. ¿Qué tan disciplinados espiritualmente somos nosotros para cuando las alarmas están escuchándose alrededor del mundo, nosotros estamos tomados de la mano de Dios? Todos los días estamos en un constante lucha de comportamiento, de batallar con el enojo, con el pleito, con lo que está a su alrededor. Pero eso no significa, hermanos, que nosotros podemos caer. Estamos en una lucha. Pero ¿qué tanto estamos con nuestro oído alerta a escuchar la voz de Dios cada día que nos dice, ya vengo por mi iglesia? ¿Qué tanto estamos preparados? El Evangelio de Mateo, escrito hacia los judíos, lo establece y lo ilustra, mire cómo lo dice en el verso 30. Si usted lo tiene ahí, le damos lectura. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Ya no hay una señal de preparación, hay una señal de cumplimiento. Cuando Cristo aparezca, eso será señal para el mundo de decirles, ya no hay una oportunidad, se acabó, ya no hay tiempo. Pero dice aquí, lo contempla, Jesús se presentará. Lo dice a través de las palabras, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todos, todos lamentarán. ¿Por qué, hermano? Porque no pusieron atento su oído espiritual para escuchar la voz de Dios y estar preparados para cuando Él nos llama. Todo eso es una señal, dice, es una advertencia que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? Si nosotros hacemos una pregunta como la agregamos aquí, ¿estamos atentos y preparados? ¿Qué va a decir usted? ¿Está atento y preparado o no? Debemos de estar preparados. ¿Qué valoramos más? ¿Lo eterno o lo temporal? Debe ser lo eterno, ¿verdad? A veces, hermanos, si usted le presenta a un niño pequeño un juguete nuevo, va a dejar el anterior, porque lo nuevo le va a agradar. Pero nosotros como cristianos, Jesús siempre se renueva. ¿Sabe por qué? Porque dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Así que usted no está estrenando, digamos, muerte y resurrección de Jesús, no. Está estrenando misericordia. Porque su muerte y su resurrección, esa es eterna.
Así que tenemos que estar listos, hermanos, preparados para escuchar su voz cuando Él venga por su iglesia. Segundo tema, el costo del discipulado. El costo del discipulado se encuentra ahora en el Evangelio de Marcos. Es el siguiente evangelio después de Mateo. El Evangelio de Marcos, de acuerdo a la teología, está escrito hacia los romanos un poco. En el capítulo 8 vamos a leer en el verso 34 del libro de Marcos. Estamos hablando del costo del discipulado. Aquí habla y puntualiza la escritura, negarse a sí mismo. ¿Ya lo tiene? Le damos lectura al verso 34 para entender el contexto. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Aquí vamos a entrar un paréntesis. ¿Qué tanto, hermanos? Vamos a hacerlo de esta manera, como una pregunta o una ilustración. ¿Qué tanto está dispuesto usted por Jesucristo? Jesucristo ya lo expuso una vez a sus discípulos, aquellos que están ahí con Él, y salió uno llamado Pedro y dijo: yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Hasta dónde estás? Y dice ahí la escritura, y los discípulos dijeron lo mismo. Los demás dijeron: también nosotros morimos hasta la última raya, ahí morimos. ¿Qué tanto estamos dispuestos para tomar la cruz de Jesús en nuestro tiempo? Vaya, no estamos viviendo en una ciudad islámica donde el hablar de Jesús es prácticamente un sello de muerte. No estamos hablando en un lugar como Chiapas, en las profundidades de la selva o en los campos, donde hablar de Jesús es un sello para ser expulsado de tu tierra. No sé si usted lo ha visto, pero Chiapas, Oaxaca, Guerrero, a todos los cristianos los expulsan de su tierra. Y como las leyes no entran ahí porque entran más las costumbres, y entonces las costumbres determinan a través de los líderes religiosos que al no pertenecer dentro de su secta cristiana, además, tienes que salir de ese lugar. No somos perseguidos, no tenemos esa cruz. De acuerdo a nuestra forma de vivir, de acuerdo a nuestra forma de actuar, somos libres. Estamos siendo libres en cualquier parte. Aquí el punto es: ¿qué costo de discipulado tenemos en nuestra vida? Aquí la palabra nos lo hace y nos refleja algo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Quitarse lo que está en usted. Dejar lo que a Dios no le agrada. Lo que tenemos en nosotros que a Dios no le agrada, ese es un costo del discipulado que Dios entiende que vamos a luchar nosotros. Que no estamos en las mismas expectativas como aquellos hombres y mujeres en esos lugares. Siempre lo he dicho, esas personas, hermanos, están en otro extremo del camino. Porque nosotros no nacimos ahí, nosotros no estamos ahí, nosotros no sabemos realmente si podemos llegar y decir, aún siendo el costo del discipulado, yo ahí me entrego. Yo hacía una reflexión sobre un predicador me parece que de Guatemala, que decía que ellos habían hecho una iglesia, estaban su familia y todos ahí eran cristianos y todo, pero había una guerrilla en ese lugar. Y dice entonces que un día su padre cumplía años y le compraron un traje blanco y era el pastor de la iglesia, y si llegaron los soldados en ese entonces y empezaron a decir a la gente, aquí van a negar a Jesús, el que no quiera morir, sálgase, dice, y se fue toda y nada más se quedó la familia del pastor y de poquitos ahí. Dice, y empezaron a maltratar a mi madre, a mis hermanos, mis hermanas, y a golpear, dice, y mi padre inmediatamente, ese traje blanco, dice, se hizo rojo, decía dentro del testimonio. Y ahí nos estuvieron golpeando. Yo le decía a un hermano que era karateca, decía él, que conocía las artes marciales, vamos a intervenir, vamos a hacer algo. Pero su padre nada más les movía su mano, que no hiciera nada. Y dice, y de pronto ya no vi a mi hermano, se fue.
Y sí, yo me quedé ahí y nos torturaron y nos golpearon. Dice, mi brazo lo hicieron pequeño porque lo metieron a máquinas donde me torturaban. Dice, me quitaban la piel de mis pies y me hacían caminar por la sal. Dice, y golpes y maltratos y sangre por todos lados. Y un día simplemente dice, Jesús, Dios, alguien vino y me sacó. Y me subió a un autobús. Y me fui y aparecí en la Ciudad de México. Y estando ahí en la central, dice, así lastimado y todo, vino a mi mente un número de teléfono. Dice, y en aquellos años pues había las casetas, y entonces yo agarré y marqué ese número de teléfono. Dice, y me contestaron por aquel número. Dice, y era mi hermano, aquel que se había ido de ese lugar. Dice, pero cuando yo escuché eso, dice, yo estaba contento y decía este hombre, dice, y después me dijo, te voy a pasar a alguien que quiera hablar contigo. Dice, yo vi morir a mi madre, a mis hermanos, dice, y a mi padre, yo los vi morir y ahí, dice, no morían con temor, dice, yo miraba su rostro con alegría. Dice, pero cuando llegó esa llamada, yo escuché la voz y yo decía, ¿por qué esa voz la conozco? Y ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Pero no me decía quién era. Y luego él dice, y llegó un momento donde me dijo una frase, ¿dónde está mi hijo fiel? Y decía, era mi padre el que estaba hablando, no había muerto en ese lugar. Y cuando llega y dice, quiero verte, porque yo voy a morir, pero yo le pedí a Dios que quiero verte. Y decía este hombre dentro de su testimonio, y creo yo en el poder de Dios, decía, pero ¿cómo me vas a ver, papá, si yo vi cuando tus ojos te fueron sacados de tu cabeza, de tu cuerpo? Yo quiero verte, dice, y nos pusimos de acuerdo y lo pudimos ver, lo pude ver ahí en México, ellos llegaron. Dice, y me vio, y Dios ahí, dice, le dio la vista porque aparecieron ojos en su rostro. Y me vio, y me decía, Dios me está diciendo que si tú quieres, Él te sana tu brazo, ahorita te sana. Y él dijo, no, porque este va a ser testimonio de las maravillas de Dios. Y dice, y ahí conmigo, ahí se despidió y murió mi padre. El costo del discipulado, hermanos. El costo del discipulado. En una ocasión a Pablo también le quisieron poner su currículum y quisieron presentarse como hombres muy ilustres sobre el camino y como que aquellos eran que tomaban la cruz más grande que la que usted y yo podemos tomar. Pero Pablo le dijo, tú has sido náufrago, yo también. Tú has sido azotado, yo también. Tú has pasado hambre, yo también. Has estado en cárcel, yo más. Has sido perseguido, yo más. Has sido buscado, yo más. Y empezó Pablo y dice, y no es para jactarme, es para decirte que el camino del Señor para tomar su cruz no es para que usted se alabe, sino es para alabar el nombre de Dios. Eso es, hermano, pero el costo del discipulado es difícil. No la salvación, entiéndalo, no la salvación. La salvación Jesucristo ya la pagó. La salvación ya a Él le costó. Pero a nosotros, hermanos, tomar la cruz nos va a costar. ¿A qué forma? ¿Cuánto? Para muchos quizás va a ser lo más grande que podamos hacer. Y para Dios, hermanos, será lo mismo el que pasó por una prueba tan difícil como aquel que para el otro no haya pasado, porque todos tenemos el límite de la cruz de Dios. Nada más que tenemos diferente cruz. Por eso le digo, si yo tomo el ejemplo de este hombre, hago un cuestionamiento sobre su corazón. ¿Podríamos nosotros resistir lo que este hombre manifestó en su testimonio? Resistir ver a tu familia caer, morir por la palabra de Dios. Entonces el costo del discipulado a cada quien nos va a tomar diferente precio, pero el precio ya está redimido en la cruz del Calvario. Qué bueno es que en muchas ocasiones nuestro anhelo es la soberanía y voluntad de Dios, porque Dios entrega muchas cosas que nosotros pedimos. Eso es definitivo. A veces hay situaciones que decimos, Dios no me entregó esto. Bueno, dentro de la soberanía de Dios, hoy te está diciendo Dios, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme.
porque la esperanza de nosotros es ver a Cristo un día cara a cara, tener esa posibilidad. A veces claudicamos en el camino de la emoción o de la tranquilidad, porque yo creo, hermano, que en ocasiones usted está bien emocionado y lee la Biblia y ora y sube a su carro o en su casa y prende la radio o prende música y está muy contento, se siente en paz, se siente tranquilo, pero luego llega algo como que le toca su corazón y no quiere abrir la Biblia, no quiere hincarse, no quiere escuchar la palabra. Eso es, hermanos, la lucha del constante, de la pelea espiritual que nosotros tenemos que tener todos los días. Por eso el costo del discipulado tenemos que reflejarlo en nuestro comportamiento. Oye, me gritó, mi costo de discipulado es guardar silencio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra, niéguese a sí mismo. Entonces, para negarme a sí mismo, no le digo que sea sencillo, ¿no? No le digo que sea fácil, pero todos los días es un nuevo día. Todos los días podemos empezar. Y cada día paso a paso. Si nosotros llegamos un día a justificar nuestras actuaciones por todo lo que pasa a nuestro alrededor, entonces estamos negando a Dios y estamos viviendo como nosotros queremos. Porque para nosotros vivir necesitamos primero negarnos a nosotros mismos. Así dice la palabra, hermanos. ¿Sí cree la palabra? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? Si yo le pongo esta pregunta, ¿estoy dispuesto a negarme por Cristo o estoy viviendo una fe superficial? ¿Qué es una fe superficial? Para que todos me vean. Una mentira, ¿no? Una hipocresía cristiana, ¿no? En una ocasión me decía una persona de Chihuahua, para que vean que todo sucede en todas partes, y me decía, yo sé que tú eres cristiano, pero tú no tienes el comportamiento que tenía, dice, mis tíos que eran pastores en Chihuahua y mis primas. Dice, cuando nosotros vivíamos, dice, yo les veo que ustedes pueden comer un dulce o comer algo. Dice, allá mis primas hacían una fiesta, mis abuelos y mis tías, dice, tenían primero, no podían agarrar un dulce, no podían jugar con nosotros, estaban en un rincón siempre, no podían platicar con nadie. ¿Por qué? Porque eran cristianos. No podían estar en un lugar, si ponían una música secular, estaba mal, tenías que irte. Dice, aunque fuera la familia, porque la mitad de la familia no era cristiana y la otra mitad era cristiana. Dice, y así vivieron toda su etapa de vida. Dice, y hoy mi tío apareció de que tenía varias mujeres. Mi tía lo deja, dice, y empieza también a vivir una vida desenfrenada, pastores los dos. Y dices tú, te cuestionas, ¿por qué? Porque hubo un crecimiento, una siembra y un desarrollo mal empleados en la palabra. La manipulación religiosa existe. La manipulación en nuestro tiempo existe. ¿Sabe qué es la manipulación? Decirte cómo vestirte. ¿Sabe cuándo es la manipulación? Decirte cómo comportarte. ¿Sabe por qué yo la denomino manipulación? Porque no soy yo el que va a cambiar su vida, ni usted a mí. Es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos señalar y juzgar a nadie. Nosotros tenemos la libertad de escudriñar la palabra de Dios, que nosotros podemos leerla y podemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe a entender la palabra. Pero el costo del discipulado, existe una manipulación, existe una hipocresía, y lo ilustraba de esa manera. En ocasiones, hermanos, siempre que llegan visitas a un hogar, cuando está sucia la sala, lo primero que hacen es o levantas el tapete y avientas la tierra debajo, o agarras todo y lo escondes en otro lugar, pero siempre presentas algo que es mentira. Por eso siempre he dicho, usted debe de presentar siempre el corazón que usted tiene en su intimidad ante la gente misma, porque ¿de qué sirve presentar una mentira cuando Dios, que es el que conoce todo, sabe nuestra verdad? Tenemos que ser partícipes de creer en Dios y regresar a los tiempos antiguos donde la iglesia
de los primeros tiempos, la iglesia primitiva, como es llamada, buscaba la presencia de Dios y tenía su oído atento a escuchar la voz de Dios. A veces hoy tenemos más atento de escuchar la voz del hombre y una bonita conferencia que nos llene de emociones y no una paz de Dios que cambie todo aquello. Mire, si yo hago una pregunta como la tengo aquí, de acuerdo al verso 36, dice un cuestionamiento de la Escritura. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Imagínese usted esta interrogación. ¿Qué es lo que usted busca como cristiano? ¿El aplauso del mundo? ¿O, dice la palabra, la aprobación de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como cristianos? A veces, hermanos, el predicador busca más el aplauso y el quedar bien con el hombre. Le voy a decir por qué. Una vez escuchaba a un conferencista y decía, si Jesús en nuestro tiempo viviera, ya lo hubieran matado. Pero si Jesús en nuestro tiempo viviera y predicara como los que predican hoy, ya lo hubieran hecho presidente de todo el mundo. Porque Jesús movía y tenía la gracia, porque Él es la gracia. Y entonces si Él predicara como aquellos predicadores que te dicen, Dios ve tu corazón, Dios quiere que tú vengas a Él como quieras, que tú puedas vivir lo que tú quieras. Lamentablemente no es así. Y lo digo lamentablemente porque es más sencillo cambiar la forma de pensar de unos y vivir como quieren para creer que Cristo está con ellos. Entonces nos toca a nosotros, a los que tenemos el entendimiento, no jactándonos de nada, sino que entender la palabra de Dios, el entendimiento de lo que es conocer la palabra de Dios, no tener nuestro comportamiento similar al mundo como se comporta en contra de Dios. A veces, hermanos, somos quizás muy despectivos cuando decimos, esos son del mundo y nosotros somos de Cristo. Quizás está mal. El hecho es que la Biblia lo discrimina, no, la Biblia lo puntualiza. Hijos de Dios, hijos del diablo. Así lo dice la Biblia. Entonces, los hijos de Dios son aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Los hijos del diablo son aquellos que viven conforme a la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Imitar a Dios. Pero la imitación, la imitación no es la propiedad intelectual de Dios. La imitación solamente es, hermanos, algo pintado que visualiza que es de Dios, pero está muy alejado de la voz de Dios. Esto es como de esta manera, ¿no? Usted y yo no conocemos de arte, y a usted nos ponen dos pinturas, y las pinturas son exactamente iguales. Dios conoce la pintura que es original, que es propiedad de Él, y Dios conoce la imitación. O lo pondremos como la semana pasada. Dios conoce aquel trigo y aquella cizaña. Los dos aparentan lo mismo, pero cuando se toma de la mano, el trigo solamente es polvo, el trigo es semilla y la cizaña es polvo. Por eso decíamos, el trigo da fruto y el cristiano da fruto. Y el cristiano que da fruto tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene benignidad, tiene bondad, tiene mansedumbre, tiene templanza y tiene fe. Y aquel que no es trigo y es cizaña, dice, tiene, ¿qué dice? Carne. ¿Y qué es carne? Mentira, odio, rencor, asesino. ¿Sabe qué es el asesino? El que mata a su hermano, pero no solamente el que lo mata, sino, dice, el que tiene un rencor en contra de su hermano, dice, ese es llamado también para Jesús asesino. El costo del discipulado, hermanos, está en nuestras manos. Negarnos a toda voluntad del hombre y creer en las enseñanzas de Jesús. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Vamos a hacer el último punto, hermanos, que podemos hacerlo. La seriedad del pecado y del juicio. Se va usted a Marcos capítulo 9, ahí lo tiene, versos 42 al 50.
Y eso es la expresión, hermanos, por eso no la quería dejar de lado, la expresión de lo que nos decía nuestra hermana en el verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra en el molino al cuello y se la arrojase en el mar. A veces, hermanos, si nosotros somos aquellos que hacemos tropezar con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de engañar, con nuestra forma de manipular, lamentablemente, de acuerdo a la palabra, tendremos un juicio especial. Tendremos un apartado. Todo aquel, hermanos, que levanta la voz en contra de usted. Y si usted en cierto momento claudicara en el camino, se perdiera, y aún no perdiéndose, Dios determina una sanción para cada uno. Qué bueno es la misericordia de Dios. Qué bueno es la misericordia de Dios. Pero aquí nos dice la seriedad del pecado y el juicio. Tenemos que ser serios. De que si somos de Cristo, somos de Cristo. Somos del mundo, somos del mundo. Aquí no hay de dos sopas, como se diga. Aquí no hay de dos fuentes. Aquí nada más hay un orificio, dice la Escritura. Y no puede haber una fuente con un orificio que dé agua dulce y agua salada, agua amarga. No puede. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener nuestra forma de vivir, hermanos? Pues no ser ni piedra de tropiezo, sino vivir siendo una mano de una palabra de Dios. Por aquí lo digo como expresión, una mano. Dice la Escritura en el verso 2, si tu mano te fuere ocasionar de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí el escritor te lo habla directo. Aquí no hay ninguna línea. Aquí te habla de infierno y te habla de consecuencia y te habla de juicio y te habla de señalamientos por parte de Dios. ¿Vives esto? Vas a tener esto. ¿Vives acá? Vas a tener esto. Pero a veces, hermanos, nosotros como cristianos decimos, no, es que la misericordia de Dios va más allá, Él nos perdona. No estoy diciendo que Dios no perdona. Estoy diciendo que va a haber una consecuencia. La consecuencia, de acuerdo a la palabra, si nosotros ocasionamos caer a los hijos de Dios, nosotros tenemos una cosecha muy difícil de quitarnos de nuestra vida. Porque aquí dice la palabra, es mejor esconderte de la presencia de Dios, hasta lo más profundo del mar. Y te dice una piedra, ¿por qué la ilustración? Para que no flotes. Porque flotando, porque sacando una parte de ti, Él te va a observar. Y vas a cumplir esa sanción. Entonces las consecuencias, hermanos, de ser piedra de tropiezo como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos. Pregunta y concluyo con eso el día de hoy con la escuela dominical. ¿Tomo en serio el pecado? ¿Edifico a otros o soy tropiezo? ¿Cómo me comporto? Oye, es que mi vecino me hace esto. ¿Ok? ¿Qué debo de hacer? Nada. Es que tiene este comportamiento. Pues no puedes hacer nada porque tienes que negarte a ti mismo y ser tú. Ahora, ¿puedo entonces dejar que todo el mundo entre a mi casa aun cuando sean malos? No. Dios no está diciendo que usted tenga que recibir a todo aquel que lo trata mal. Está diciendo que solamente usted no le pague igual o no le quiera cobrar a ese que lo hace o que lo trata mal. Entonces, dentro de las enseñanzas de Jesús sobre el más allá y la preparación, hermanos, nosotros tenemos que estar listos porque primero su promesa se va a cumplir y las señales se están cumpliendo. Segundo, porque la palabra de su venida, hermanos, de su tiempo está cerca. Y si nosotros somos piedra de tropiezo para aquel que busca su presencia, tengamos cuidado de las consecuencias. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos, antes de dar por concluida esta escuela dominical? Nos faltaron varios puntos. Si la lección nos lo permite, en la siguiente semana los tocaremos sobre este mismo tema, porque estábamos hablando también del temor santo, del camino de la salvación, de la muerte a la vida, y varios puntos, hermanos, que tenemos que tratar sobre la preparación de los hijos de Dios a todo lo que está pasando en el mundo. ¿Tiene alguna pregunta?
Sí, hermano. La vida, hermano, de que y las personas Como cristianos nosotros tenemos que tener un comportamiento diferente. A veces, siempre, hermanos, voy a decirlo de esta manera ya para concluir, siempre el enemigo le va a dar la posibilidad al cristiano de vengarse. Por eso nosotros tenemos que estar, hermanos, muy firmes con las plantas en el suelo, en la roca en Cristo, porque, vuelvo a esto, el enemigo te va a dar esa posibilidad, con la intención, hermanos, de perderse, porque siempre la tentación va a querer tocar tu corazón, esa tentación de decir, mira, puedo hacer esto, mira, puedo cumplir aquí, mira, puedo acabar aquí. Entonces, nuestro comportamiento siempre va a estar ligado a la voluntad de Dios. Acuérdese una cosa, a veces Dios es tan misericordioso que nosotros queremos tener un comportamiento y Él nos puede estirar la mano para que no llegamos a eso. Pero el acto de querer hacerlo, hermanos, va a ser una llamada de atención por parte de Dios. Por eso nos dice al principio, negarse a sí mismo a través de la cruz de Cristo.